Soy el pastor Juan José Gil. Está soplando el viento fuerte. Me acabo de refugiar aquí debajo de un pino. A ver si pudiera hacer esta grabación sin que se escuche demasiado el viento. Estaba pensando en Apocalipsis de nuevo y estaba pensando en cuál es la relación de las trompetas con una posible guerra mundial o conflicto que se alargue en el tiempo de tipo nuclear. Así que estaba revisando lo que se describe tan resumidamente como el Apocalipsis lo hace en cada una de las trompetas. Me gustaría repasarlo con vosotros porque me parece suficientemente interesante para que lo podamos ver como un todo, no solamente como acontecimientos separados, sino con una hilaridad que podría ser perfectamente una guerra. Muchas veces hemos escuchado la narrativa de las trompetas y las hemos visto o tendemos a verlas por separado. Pero ¿es la mejor forma de verlas? ¿No sería mejor verlas como un todo, que se nos está tratando de narrar lo que serían las últimas guerras del fin? Vamos a ver una por una cada una de esas trompetas. Cuando suena la primera, nos dice que llovió del cielo granizo mezclado con fuego y sangre. Se quemó, por tanto, una tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Recientemente comentamos esto de cómo eso podría significar explosiones nucleares o una guerra atómica. Sin duda, el fenómeno que nos describe podría estar perfectamente relacionado con ese fenómeno, es decir, una guerra de tipo nuclear haciendo que varias bombas estallen en lugares muy poblados, de manera que absorban a mucha gente y pueda llover esa sangre mezclado con el hielo o el granizo de lo que conocemos como el invierno nuclear y, por supuesto, con fuego. Así que la primera trompeta bien pudiera ser la inauguración, o como queramos llamarle, el primer ataque de esa guerra nuclear. Después vamos a ver a lo largo de las demás trompetas cómo se extiende y cómo se percibe en el resto de la naturaleza lo que está ocurriendo en la Tierra, el impacto que está teniendo esa guerra. Cuando suena la segunda trompeta, entonces nos dice que vio como una montaña ardiendo que caía en el mar. Muchas veces lo hemos visto eso como si fuera un meteorito o quizá como si fuera un volcán, una montaña ardiendo, y pudiera ser, pero ¿no será que es también a consecuencia de esa guerra? Imaginaros lo que supondría lanzar bombas atómicas en lugares donde hay una gran combustión geológica como ocurre en los volcanes. Además, por la tecnología, hoy sabemos muy bien qué capas o qué estratos de la Tierra se podrían bombardear para causar el mayor daño posible, por ejemplo, un gran tsunami. Hemos estado hablando no hace tanto, el año pasado, del volcán de La Palma y por mucho tiempo lo estuvimos observando. Incluso consideramos que podría haber un desprendimiento de la isla hacia el mar, hacia el Atlántico, y provocar un enorme tsunami. Esto también podría venir como consecuencia de un ataque nuclear.
Los señores de la guerra saben perfectamente cuáles son los puntos débiles de la Tierra, y si quisieran hacer mucho daño, sin duda lugares como La Palma podrían ser bombardeados para causar ese tipo de derrumbe y que se diera el fenómeno de lo que nos dice con la segunda trompeta, una montaña ardiendo que se desprendía o se precipitaba al mar. Precipitarse al mar, causar un gran tsunami. Recientemente estamos escuchando mucho acerca de estas formas nuevas de guerra, como es la guerra geológica o geopolítica, es decir, la utilización de fenómenos terrestres, incluso atmosféricos, para provocar desastres, para provocar daño, para incluso amenazar la economía y el bienestar de las naciones. Así que la segunda trompeta pudiera ir por aquí, parte de la guerra nuclear, parte de esa última gran guerra mundial. Volcanes en explosión, desprendimientos masivos y grandes tsunamis. Hasta el punto que dice que murió una tercera parte de los seres que estaban en el mar y también de las naves que circulan por el mar. Cuando sonó la tercera trompeta, nos habla entonces de una estrella que cae como una antorcha encendida y se expande, afectando a la tercera parte de las aguas dulces, de manera que esa estrella, a la que llama ajenjo, envenenaría esas aguas, y al envenenarlas, muchos morirían a consecuencia de ese veneno. ¿No nos estará hablando de esa estrella que cae ardiendo como una antorcha, que podíamos ver, incluso Juan en Apocalipsis podría confundirlo con una estrella fugaz o un cometa? ¿No sería más bien un misil o varios misiles, un ataque nuclear que no explote a ras de tierra sino en el aire y produzca una gran radioactividad contaminante en la atmósfera, de manera que al caer en las aguas dulces, en los lagos, en los ríos, en cualquier lugar donde haya agua, se esté proveyendo agua dulce para la población, no podría ocurrir que a consecuencia de esos ataques nucleares se contaminaran las aguas hasta el punto de que un tercio de las aguas dulces de la Tierra quedaran envenenadas por la radioactividad. A mí me parece totalmente lógico. Además, esa estrella, la que llama ajenjo, qué curioso, porque ya hace muchos años, desde aquel accidente de Chernobyl, se llamó la atención a que la palabra Chernobyl podría significar en ruso o en ucraniano ajenjo. Y curiosamente, estamos hablando de una crisis radioactiva. Eso es lo que fue Chernobyl, un accidente nuclear. Y efectivamente contaminó y está aún contaminando. Entonces, dice que mucha gente moriría a consecuencia de beber de aquellas aguas. ¿No se trataría de radioactividad? A mí me da la impresión de que sí. Y de que esa referencia al ajenjo pudiera ser una llamada de atención a que se trata de radioactividad, como ocurrió en Chernobyl. Cuando sonó la cuarta trompeta, nos dice que un tercio de los cielos quedaron oscurecidos. Y por tanto se oscureció la luz del sol y la luz de la luna. Un tercio también. Pero ¿qué sería eso sino la consecuencia de todo lo que está ocurriendo por la guerra? Por las explosiones, por los grandes incendios masivos,
¿No será que todos esos fenómenos, como pudieran ser los volcanes en explosión, estuvieran haciendo una catástrofe natural en los cielos de manera que se ocultara la luz durante un tiempo, por lo menos un tercio? A mí me parece totalmente lógico, y todo sería consecuencia de la misma guerra nuclear. Pero fijaros, ya estamos en la cuarta trompeta y vemos la hilaridad que pudiera suponer lo que estamos diciendo, que las trompetas en realidad fuera la descripción de la Tercera Guerra Mundial. Fijaros lo que ocurre cuando suena la quinta trompeta. Nos dice que también cayó una estrella ardiendo y que aquella estrella tenía la llave del pozo del abismo, de manera que su impacto hizo posible que del interior de la Tierra salieran como ejércitos armados, provocando en su vuelo, con la contaminación que llevan, con el armamento que exhiben, un tormento a todos los hombres, dice, que no tenían el sello de Dios en sus frentes. ¿Nos está hablando de algo, algún fenómeno paranormal, espiritual? ¿O quizás simplemente la descripción que para el tiempo de Juan sería imposible de comprender, de un ataque que parte del interior de la Tierra, porque se ha abierto una zona que pudieran ser bases militares, y que de esas bases están procediendo todo tipo de armamento que tienen oculto, o bien armamento normal en nuestros días, como pueden ser esos grandes helicópteros de guerra? Si leemos la descripción, incluso podríamos suponer que nos esté hablando de algo así. Pero claro, en los días de Juan sería prácticamente imposible describirlo. Sin embargo, pudiera ser perfectamente. Así que la quinta trompeta también podríamos relacionarla completamente con una parte, una consecuencia más de esa guerra nuclear. Ahora, cuando suena la sexta trompeta, nos dice que los ángeles que estaban atados junto al río Éufrates fueron liberados para llamar a la guerra a un gran número de jinetes. Nos habla de 200 millones. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de completar el desastre de esa guerra atómica o esa guerra mundial, provocando la muerte de un tercio de la población mundial. Imagínate, si somos 7.500 o cerca de 8.000 millones de personas en la Tierra, eso significaría que más de 2.500 millones morirían a consecuencia de esta guerra. Lo que está pasando en la Tierra es prácticamente una amenaza al inicio de una guerra nuclear. Si esta guerra nuclear se da, si estamos en los albores de las trompetas, entonces podremos ver, y yo creo que muy posiblemente, el cumplimiento de esas trompetas de Apocalipsis. Trompetas que son ni más ni menos que trompetas de guerra, trompetas de destrucción, trompetas para llevar a la humanidad a su última fase, ya que la séptima trompeta, como la última que es, anunciaría la llegada del reino. Quería compartir esto porque a veces
Cuando escuchamos estas cosas como las trompetas o las copas o los sellos, podemos verlos de forma individual, como si fueran fenómenos desligados el uno del otro, como si no tuviera nada que ver un toque con el otro, una explosión con la otra, un derramamiento de catástrofes con el otro. Pero es así. A mí me da la impresión, y te quiero dejar esta reflexión, de que lo que la Biblia en Apocalipsis nos advierte es que hacia el final de la historia de la humanidad habrá una inmensa guerra. Quizá empezará a base de explosiones nucleares, tal vez muy selectivas, que no se convierta en una hecatombe universal, sino que de forma selectiva vayan involucrando al mundo entero en ese desastre tremendo que sería una tercera guerra mundial. Si es así, entonces estaríamos a las puertas de esa guerra tremenda que llegaría a matar a más de 2.000 o 2.500 millones de personas. Algo sin precedentes, algo tremendo. Esta vez provocada por la mano del hombre, por la guerra tal y como se concibe hoy, que no solamente incluiría objetivos netamente militares, sino que también arrastraría a la propia Tierra, a las propias capas tectónicas, hacia esa guerra por medio de explosiones, causando todo tipo de desastres, incluidos tsunamis, incluidos grandes terremotos o explosiones de volcanes, y todo ello mezclado con ataques nucleares o convencionales. Estamos con las trompetas de Apocalipsis viendo lo que muy posiblemente sea la tercera guerra mundial. La tercera y seguramente la última. Quería dejaros esa reflexión. Leeros, por favor, el capítulo 8 y 9 de Apocalipsis. Ahí encontraréis literalmente la descripción de estas trompetas. Que el Señor os bendiga.